Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta tercera clase de seguridad social, jornada diurna, 8 de septiembre de 2020. En esta tercera semana vamos a continuar con el desarrollo del sílabus, específicamente en cuanto a estudiar el derecho de la seguridad social en cuanto a su definición, y en cuanto a su diferencia o características particulares que lo permiten distinguirlo de el derecho al trabajo, aunque los dos están articulados. Hacen parte del sistema del ordenamiento jurídico y por lo tanto debe estar articulado también el uno con el otro, sino es que tienen muchos escenarios en que coinciden el derecho al trabajo y de la seguridad social, pero vamos a destacar unas diferencias entre uno y el otro. Y por otro lado, entonces, vamos a a entrar al estudio, al análisis de la seguridad social como servicio público y como derecho que está consagrado en la Constitución Política de Colombia. Es decir, vamos a estudiar un poco el artículo 48 de la Constitución Política y cuál es su contenido. Pero lo vamos a estudiar desde esos dos aspectos, la seguridad social como derecho y como servicio público. Y a partir de ahí entonces entraremos a debatir y examinar cada uno de esos puntos que hacen que la seguridad social o cada una de las características de la seguridad social, ya sea como derecho o como servicio público. Pero antes entonces, como lo hacemos en cada una de las semanas, es primero hacer un breve repaso de la clase anterior. Les voy a dar una explicación gráfica acerca de cómo a partir de este momento se estudian la seguridad social desde las prestaciones o beneficios que reconoce el sistema y por qué reconoce esos beneficios. Y finalmente entonces si entramos en materia frente al derecho de la seguridad social y posteriormente a el tema de la seguridad social desde la Constitución Política. En el material de las diapositivas de la semana 3 era el mismo 2. No creo que sea el mismo 2 porque yo los acabo de descargar. No, profe, esa es una afirmación porque precisamente yo lo descargué, las diapositivas que aparecen en la semana 3 y descargué las mismas de la semana 2. Eso era lo que yo le estaba diciendo. No, son distintas. No, son distintas. Exacto, lo que dice Luisa, la de la tercera semana son verdes y los de la segunda semana son fondo blanco. Es más, el de la segunda semana sí se toca un punto con el de la semana 1 que empiezan, las de la semana 2 empiezan por donde finalizamos en la semana 1, que es la seguridad social y cómo se distingue hoy en día de los seguros sociales. E inicia con el derecho de la seguridad y continúa con el derecho de la seguridad social y la distinción entre la seguridad social, el derecho de la seguridad social y el derecho del trabajo. Y la de la tercera semana ya empieza todo lo que tiene que ver con la seguridad social desde la Constitución Política. ¿Cómo están escuchando el resto? Profe, yo lo escucho bajo, yo no sé si soy yo, pero yo lo escucho también como Carolina, o sea, súper bajo. O es mi señal, no sé. Déjenme verifico acá el audio. Yo lo escucho bien. Déjenme verifico el audio. También lo escucho. Profe, yo lo escucho bien también, profe, qué pena, sino que como el título era el mismo, sino de lo que lo diferencia del tema 3, como que abrí la que no era, porque la estuve buscando. Listo, Pero sí, listo. aparece. Listo, no te preocupes. Tenés un momentico. El nivel de salida está al máximo.
¿Cómo están escuchando ahora mismo? Profe, si la mayoría lo escucha bien. No, lo que pasa es que sí, yo a veces lo que trato de hacer es ajustar el audio acá. Si algunos estudiantes, no es que tengan problema de conectividad, sino es que de pronto es que no les llegue el audio, entonces yo trato de ajustar un poco el audio para que por lo menos se supere esa partecita. Pues bien, Doctor, ahora sí lo escucho bajo, yo antes lo escuchaba bien. ya está. Pues sí, entonces, continuando, ¿cómo me están escuchando ahora? Profe, yo ahora lo escucho bien. Profe, No yo sé lo por escucho qué. igual como antes. Yo te escuchaba bien y ahora lo escucho bajo. Cuando Bueno, bueno, vamos a continuar. A ver, en cuanto a, a la clase de la semana anterior, recuerden ustedes que fuimos destacando cada uno de los rasgos distintivos de los diferentes mecanismos que existen para proteger a las personas de las distintas necesidades sociales a las cuales están expuestas por diversos hechos. Hablamos ya de la asistencia, de los tipos de asistencia, la familiar, la pública, la privada. Pasamos a la previsión como mecanismo de protección de las necesidades sociales. Hablamos de la previsión individual, que es el ahorro. Hablamos de la colectiva, que es la mutualidad, y cómo los defectos de la mutualidad son corregidos a través del seguro privado, y cómo el seguro privado, al presentar fallas, como puede ser el ánimo de lucrarse de la aseguradora, que la prima debe ser exclusivamente pagada por un solo individuo, que vendría siendo el tomador asegurado en muchos de los casos, y que además de eso, el carácter voluntario del contrato privado en algún momento puede afectar la sostenibilidad de ese seguro privado y de las coberturas que oferta, para luego pasar al seguro social como un mecanismo de protección de las necesidades sociales que empieza a consolidarse en 1881 gracias al canciller Bismarck en el mensaje al Reichstag, en donde se consolidan los seguros sociales en Alemania y que posteriormente se difunde por Europa y lógicamente que en algún momento llega acá en América. Que se centraba esos seguros sociales en una entidad pública en donde brindaba el aseguramiento a un grupo en particular en principio, que eran los trabajadores asalariados, pero posteriormente se ha ido expandiendo, se fue expandiendo a otra clase de trabajadores como los independientes, pero que se caracterizaba ese aseguramiento porque tomaba lo mejor del seguro privado y era las técnicas actuariales, es decir, se podía prever o se podía anticipar qué hechos podían generar necesidades sociales y cómo a partir de esa manera proyectar con grado de probabilidad qué tanto iban a ocurrir esas contingencias, esos hechos que generaban esas necesidades sociales para poder cubrirlas. Esas técnicas actuariales las tomó del seguro privado. Además de eso, lo mejoró. ¿Por qué? Primero porque solucionó el carácter voluntario del seguro privado. Entonces lo estableció la vinculación a los seguros sociales de manera obligatoria y regido por normas de orden público. Entonces ya no tenía esa incertidumbre acerca de qué ocurría si la mayoría de los asegurados o tomadores terminaban la vinculación del contrato, sino es que ya por ley todos debían estar vinculados a ese seguro social y por lo tanto debían hacer unos aportes, pero los aportes ya no son exclusivamente de una sola parte, que es el que paga la prima, sino es que en caso tal de que estemos hablando de los trabajadores asalariados, es el trabajador y el empleador quienes se reparten el pago de esa prima que en los seguros sociales se denomina cotización, y que funciona como un seguro en favor de terceros, en donde el empleador toma el seguro, el trabajador viene siendo el asegurado porque él es el que se expone a sufrir esos hechos que le generan las necesidades sociales, como puede ser la enfermedad, la invalidez, la muerte, y los beneficiarios podría ser el mismo trabajador o podrían ser los familiares del trabajador.
¿Qué fallas tuvo el seguro social? Hombre, las desventajas del seguro social es primero que se dirigía en principio a una población en específico que eran los trabajadores asalariados, aunque vuelvo y repito, después se extendió en parte a los trabajadores independientes. Pero además de eso, los problemas se circunscribían a el hecho de que primero no se pueden cubrir todas las contingencias o todas las necesidades que se derivan de las contingencias a las cuales está expuesto la sociedad. Entonces hay una limitación en cuanto a las necesidades a proteger y tras de eso de los beneficios a proporcionar. Y que hay un trato distinto dependiendo del origen que termine generando la necesidad. Y yo les explicaba que no era lo mismo entonces una incapacidad que se genere de un accidente de trabajo de una incapacidad que se genere de un accidente común. Porque incluso hoy en día los tratos o el tratamiento es diferente. Los beneficios en cuanto a cuantía es diferente. E incluso hay beneficios que aplican para una causa y no aplican para la otra. En el ejemplo que yo les daba y que hoy se mantiene vigente, es que si uno como trabajador sufre una incapacidad permanente parcial y eso se debió a un accidente de trabajo y la incapacidad es superior al 5% o 6, 7, 8, 9, antes de cumplirse la invalidez, es decir, hasta el 49%, el sistema reconoce una indemnización por una incapacidad permanente parcial de entre el 5 y el 49% de pérdida de la capacidad laboral, te reconoce una indemnización. En cambio, si tú quedas con una incapacidad permanente parcial, pero el accidente que te la originó fue común, el sistema de salud no te reconoce ninguna indemnización. Ya tienes una protección especial, sí, pero no te brinda ninguna indemnización. Entonces, en los seguros sociales todavía se mantenía esa distinción en cuanto a los beneficios que reconocía dependiendo del riesgo que lo originara, o a la causa que originara, o a la contingencia, o a la causa que originó la contingencia. Y además de eso, las cuantías de los beneficios son directamente al aporte que tú haces, son directamente proporcionales. Es decir, a mayor aporte, entonces mayor será tu beneficio, a menor aporte, menor será tu beneficio. No en materia de salud, no en materia de salud, estoy hablando de esas prestaciones económicas. Ejemplo, el subsidio por incapacidad temporal, la invalidez, la pensión. Y con base a esos defectos se pasa a la seguridad social. Y recuerden ustedes que la seguridad social no es lo mismo que los seguros sociales. La seguridad social, el máximo referente ha sido el informe Beveridge, que surge en Gran Bretaña a principios del siglo XX. Entonces, en ese informe Beveridge es el nacimiento de la seguridad social, en donde se destaca como una política social encaminada a brindarle a toda la población la cobertura por todos los riesgos sociales a los cuales pueden estar expuestos, en donde no exista diferencia en cuanto a los beneficios que tú recibas y el aporte que se puede hacer en algún momento. Y que los fondos se van a financiar con recursos propios del Estado. Es decir, necesita un Estado financieramente fuerte para proporcionarlo. Entonces, la idea de una seguridad social ideal, la futura, es que sea en donde no se necesite una vinculación previa, porque eso sí lo heredó los seguros sociales, se mantiene hoy en día, en donde para tú poder exigir los derechos derivados de la seguridad social, en la gran mayoría de los casos tiene que haber un vínculo jurídico previo a través de la afiliación y el pago de una cotización. Entonces lo que busca la seguridad social es que se deja a un lado ese trámite de la afiliación, que se deja a un lado un trámite del pago de las cotizaciones y simplemente con los recursos de la solidaridad del presupuesto general de recursos fiscales se le pueda amparar a toda la población en general, de todos los riesgos sociales a los cuales están expuestos, sin diferenciar
qué cuantía, lo importante es superar la necesidad de la persona, más allá que exista una cuantía en proporción a tus ingresos, a lo que puedas ganar. Esa es una seguridad social ideal. ¿Cómo se va materializando esa seguridad social ideal? Como política social, hacia donde queremos llegar, a través del derecho de la seguridad social, es decir, a través de las normas que regulan esta institución jurídica de la seguridad social. Entonces, en la medida que el ordenamiento jurídico, es decir, que contempla o que regula la materia de la seguridad social, vaya abarcando esos aspectos, vaya progresando, vamos a ir hasta una seguridad social ideal, futura. Lo que pasa es que, como lo dice Gerardo Arenas Monsalve, que es el que yo tomo de referencia para estas 4 primeras clases de fundamentos de la seguridad social, él lo que dice es, mira, lo que pasa es que para llegar a esa seguridad social se requiere de unos estados económicamente fuertes y que hoy todavía no han llegado a eso. Por lo tanto, uno puede hablar de la seguridad social en 3 sentidos. En un sentido muy restringido, limitado, en donde el seguro social es sinónimo, la seguridad social es sinónimo de seguro social. En un sentido contributivo o presente, en donde la seguridad social ya se ha desmarcado de muchas características de los seguros sociales, pero que mantiene cierta semejanza con algunos puntos de los seguros sociales. Ejemplo, que todavía existe la afiliación para poder establecer esas relaciones jurídicas para exigir muchas prestaciones o muchos beneficios, o que hay un límite en cuanto a la protección de las necesidades sociales. No te protegen todas las necesidades sociales a las cuales estás expuestos y tienes que pagar una cotización todavía para financiar los distintos sistemas, pero que ha abandonado los seguros sociales en muchos aspectos, como en que hay ciertos servicios como son los de salud en los cuales no requieres una afiliación. Ejemplo, las personas que no están cubiertas por la seguridad social, de todas formas, el sistema es consciente de ello y ordena la prestación del servicio de salud a esa población pobre no asegurada todavía. Hay veces que no se necesita pagar una cotización directamente a la persona porque es subsidiada por el Estado, que es para el régimen subsidiado en salud. Entonces se va desmarcando. Y por eso ustedes muy bien, al finalizar la clase pasada, ustedes muy bien identificaron que nosotros nos encontramos en una seguridad social vista desde el sentido de la seguridad social contributiva o presente y que vamos a ir hacia lo ideal. Dios quiera que en algún momento yo esté vivo para ver eso. Voy a proyectarles, eso fue repaso de la clase anterior.
Pues bien, esto fue la parte final de la presentación, en donde pueden ver que la seguridad social tiene esos tres sentidos, en un sentido limitado, que se identifica todavía con los seguros sociales, el sentido futuro asistencial, en donde se le busca proteger a la población de todos los riesgos sociales, y el sentido presente contributiva, en donde se van desmarcando del seguro social y de esta manera van llegando hacia el sistema o hacia la seguridad social en sentido ideal. Antes de entrar al derecho de la seguridad social, quiero mostrarles a ustedes unos aspectos generales de la seguridad social que deben tener siempre en cuenta, para que podamos ir explicando cómo opera la seguridad social hoy en día, es decir, en el presente. Vamos a hacer una gráfica para que ustedes vean qué es lo que tienen que tener en cuenta de manera muy general en materia de seguridad social, de lo que vamos a ver a partir de este momento. A ver, la seguridad social, sí se ve el Word. Sí, profe. Listo, entonces ustedes deben tener presente un término que es este. Contingencias. ¿Listo? Porque la seguridad social lo que busca proteger, como ya lo hemos visto, al individuo de las consecuencias, busca proteger al individuo de las necesidades que sufren como consecuencia de unos hechos, de unos sucesos o de unos actos. A esos hechos, a esas causas, a esos sucesos que derivan o que generan más bien esas necesidades, se denominan contingencias. ¿Listo? Entonces la seguridad social siempre va a estar muy pendiente de que cuando ocurra una de esas contingencias, prestarle al individuo una serie de beneficios para superar las necesidades que de esas contingencias se derivan. Entonces, ¿cómo la podemos definir? Causas, hechos, sucesos. Profe, esa contingencia, lo que usted está explicando la clase pasada, derivadas bueno, lo que era que la alteración de la salud, las incapacidades laborales, desempleo, la Sí, vejez, la muerte esa, ¿cierto? exactamente.
Las contingencias nosotros las podemos definir como las causas, entre paréntesis, ¿a qué nos referimos con causa? Hechos, sucesos, actuaciones que originan distintas necesidades. ¿Qué tipo de necesidades? Hombre, podemos destacar dos tipos de necesidades. Bueno, me voy a apartar un poquito del libro de Gerardo Arenas porque Gerardo Arenas la divide en dos: necesidades individuales y necesidades colectivas. Hay unas necesidades vendrían siendo unas necesidades individuales, pero también podemos destacar unas necesidades colectivas. ¿Listo? Anda. Profe, utilice cuadro de texto en insertar ahí. ¿En dónde? En insertar utiliza cuadro de texto y ya. Necesidades colectivas. ¿Listo? ¿En qué se caracterizan esas necesidades individuales? Esas necesidades individuales se pueden valorar económicamente, como su nombre lo indica, afectan al individuo y se traducen en que el individuo tiene que asumir un exceso de gastos, o se ve privado o incapacitado para recibir ingresos. ¿Listo? Esas son necesidades de carácter individuales. Es decir, que hay causas, hechos, sucesos, actuaciones que originan que el individuo se le presente unas necesidades. ¿Qué necesidades? Unas valoradas económicamente. ¿Por qué? Porque se traduce o se concreta en que la persona va a tener que asumir un exceso de gastos para superar la necesidad, o simplemente, como no va a poder trabajar, se le priva de unos ingresos. Entonces ahí están las necesidades individuales. Las necesidades colectivas son, como su nombre lo indica, no dirigidas al individuo como tal, sino es que se traduce en que se deben adelantar una serie de medidas de carácter preventivas, más que reparadoras, porque las necesidades individuales se satisfacen a través de medidas reparadoras. Las necesidades colectivas requerirán para su superación de unas medidas preventivas, de unas políticas, de unas acciones dirigidas hacia el bienestar general y que no son valoradas o evaluadas económicamente. La salud pública, por lo menos. Entonces la salud pública, fíjense que es un conjunto de políticas, un conjunto de acciones dirigidas para garantizar el bienestar general de la población y que muchas veces tiene por finalidad prevenir que ocurran ciertos eventos o resultados negativos para la sociedad, es decir, que la sociedad se enferme. ¿En dónde nos vamos a centrar por el momento? Porque es que estas necesidades colectivas sí las vamos a tratar más adelante, pero al final de la asignatura nos vamos a centrar en estas necesidades
individuales. Adelante, Angélica, claro que sí. Lo que pasa es que a mí me sucedió lo siguiente, hablando de necesidades individuales y colectivas. Yo cumplí la mayoría de edad y me encontraba pues en el Hospital Naval como hija, y ya después de los 25 años no se atiende. Decidí ir a Comeva, cotizar, me fui hasta allá y todo bien. Como no lo habían utilizado, pues no me encontraba tan mal. Un día de la nada amanecí súper mal, súper mal, súper mal. El semestre pasado decidí ir a Comeva para que me atendieran y resulta que me dicen que no, que yo no me encontraba ahí porque yo me encontraba era en la ARL de la universidad y no me atendieron, ni siquiera me dieron el auxilio de socorro que normalmente se debe hacer. Hice de cuanto papeleo, la doctora Vanessa también me ayudó, pero nada, nunca me ayudaron en cuanto a la atención o el socorro que se le dice, ni tampoco me dieron pues una solución justificada, por decirlo así, de por qué me sacaron cuando yo estaba cotizando, diciéndome que la ARL de la universidad era la que me tenía que atender, cosa que me parece algo extraño. En cuanto a las necesidades, ¿Qué fue lo que originó dígame. la necesidad? Fue un accidente, ¿me recuerda? Yo fui operada y como que, o sea, la operación supuestamente fue un éxito, pero el colon fue afectado y últimamente estoy sufriendo mucho, no se sabe qué es lo que realmente tengo y la verdad me da miedo otra vez abrir y ver. Yo tuve un golpe, pero realmente eso no tiene nada que ver con la universidad, porque ya estábamos en pandemia y se supone que yo era cotizante y ni siquiera me hicieron el auxilio de socorro. Creo que eso ya sería una necesidad individual, por decirlo así. Sí, y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Listo. Las necesidades individuales, ¿en qué se traducen? Se traducen en un exceso de gastos, que te toca asumir, y se traduce en, Profe, una preguntita. ¿sí? Profe, en los servicios complementarios en la salud prepagada, eso también entra ahí dentro de las necesidades individuales. La medicina prepagada, perdón. Lo que pasa es que la medicina prepagada, si bien hace parte del sistema de salud, tiene otras reglas, pero sí, busca proteger necesidades individuales. Lo que pasa es que ahí sí se sigue una contratación de carácter voluntaria bajo el principio de la autonomía, privada de las voluntades. Exceso de gastos. Está también aquí privación de ingresos. Aunque Gerardo Arenas habla de defecto de ingresos. Y yo podría agregar otra necesidad que se articula con las colectivas, y es las necesidades de recibir una, una asistencia en salud. Una asistencia en salud. Es decir, necesidades de carácter asistencial, que son las otras que yo
incluyo dentro de esas dos para separar en el sentido de que las necesidades asistenciales pueden estar tanto en las necesidades colectivas como en las individuales. ¿Cuáles son esas necesidades asistenciales? De que tú requieras un servicio de salud para restablecer tu salud, tu bienestar. ¿Listo? ¿Estoy siendo claro hasta ahora? Pregunto, ¿estoy siendo claro? Sí, señor. Muchas gracias. ¿Cuáles son entonces las contingencias? Las contingencias pueden ser alteración de la salud. Esa es una contingencia. Yo pregunto, Doctor, esa es contingencia tanto para individual como lo colectiva. ese es un punto muy claro. Lo que pasa es que puede haber, ejemplo, me dio cáncer. Entonces, ¿a quién le dio cáncer? Bueno, a uno, a mí. Eso surge, de ahí surgen unas necesidades de carácter individual, ¿ya? Una necesidad de carácter individual porque voy a estar incapacitado, porque requeriré unos beneficios asistenciales, económicos, no voy a poder trabajar. Es desde un punto de vista individual, pero supongamos que toda la población colombiana, el 70%, va a padecer de cáncer de pulmón. Profe. Entonces ya la necesidad no es tanto individual, sino es que ya lo tenemos que ver desde un punto de vista colectivo. Entonces, a manera de salud pública, en donde te dice, mira, los colombianos tenemos predisposición genética para desarrollar cáncer, se tienen que tomar las medidas, ya no tanto individuales, sino de manera colectiva, preventivas, para evitar que nos enfermemos de cáncer o que nos diagnostiquen a tiempo y nos traten a tiempo. Entonces ya sería una necesidad de carácter colectivo. Es decir, que en este fenómeno que estamos ahora pasando por lo del COVID-19 vendría siendo una contingencia colectiva. Sí, podríamos estar hablando de que esas alteraciones a la salud tienen un efecto que deriva en unas necesidades colectivas, porque fíjense cómo ha traumatizado eh, el, el- 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 el devenir de un estado, el desarrollo de un estado, porque fíjense cómo esa enfermedad ha afectado el comercio, ha afectado el trabajo, ha afectado la educación, ha afectado el sector salud. Entonces esa alteración a la salud que nos hemos visto muchos de los colombianos afectados tiene un impacto más allá de la esfera y de la órbita individual. Sí tiene impacto individual, lógico, porque si yo me enfermo por COVID-19 tengo derecho a recibir una atención y tengo derecho a recibir unos beneficios para mí, pero que eso tiene una trascendencia más allá de lo individual, porque se está afectando toda una población frente a esa contingencia. Entonces las actuaciones, al representar necesidades colectivas más allá de lo individual, se necesitan medidas que atiendan al bienestar general de la población, no solamente al individuo. Una pregunta, ¿sí está claro? Claro que Sí, sí, profe. profe. Profe, una preguntita. Esa es una duda que me surge. Saber con respecto cuando estábamos hablando la clase pasada de, digamos, como la seguridad social como una política social, Ajá. hablábamos de su carácter, digamos, como de universalidad, ¿cierto? Hacia toda la población. Profe, pero la duda que me surge es, estudiando ya, digamos,
bueno, acá muy adelante un poquito, estudiando los regímenes y eso, yo me doy cuenta de que el carácter de universalidad, o sea, solo se encuentra inmerso en lo que es el sistema, en el régimen de salud. O sea, no veo que yo, o sea, es como como usted lo dijo, una utopía, es muy utópico, porque en el de pensiones, por ejemplo, hay que tener ciertas características para poder ser cobijado por él, y en el régimen de riesgos laborales también. Yo solo encuentro que ese carácter universal de la seguridad social, o sea, como ideal que pueda ser, digamos, establecido y realizado, se encuentra solo inmerso en el sistema, en el régimen de salud. Sí, la universalidad nosotros la podemos percibir fácilmente en el sistema de salud, eh, por la cobertura que hay actualmente. E incluso todavía no está el 100% de la población asegurada, pero sí un 90 y pico por ciento. E independientemente de tu capacidad de pago, tú tienes derecho a estar dentro del sistema de salud. En pensiones y en riesgos laborales, ahí es donde está el punto, es decir, cómo acceder entonces a beneficios del sistema pensional y de riesgos laborales para toda la población. Sí se ha venido trabajando en eso. Ejemplo, en materia de pensión, ya se habla de una pensión Pero familiar. los BEPS y los BEPS, Exactamente. o lo que salió ahorita, con lo que salió ahorita el decreto este nuevo, de los que vengan menos de un salario mínimo, o sea, es como quieren llegar allá, pero es algo como que un poquito complicado. Sí, sí, es verdad. Lo que se está buscando es ampliar cómo con distintas prestaciones se pueden amparar las contingencias que se derivan o que deben atender el sistema pensional. Entonces se habla de los beneficios económicos periódicos, pero eso no surgió ahora solamente con ese decreto, sino es que surgió un acto legislativo del No, segundo sí, ese es antes, el que surgió ahora fue lo del salario, los que vengan menos de un salario mínimo. cómo hacer para que puedan quedar cubiertos por los distintos sistemas más allá del de salud. Entonces sí, uno puede observar más que todo en el en el de salud, pero se está trabajando para que en materia pensional y en materia de riesgos laborales se pueda tener una cobertura también universal. Lo que pasa es que si tú hablar de riesgos laborales para aquella población que todavía no está en edad para trabajar, ejemplo, hablar de riesgos laborales para un chico de 8 años, 9 años de edad, eh, por ahora uno puede decir cómo entraría riesgos laborales ahí, ¿ya? Entraría riesgos laborales en el sentido de que fuese beneficiario de una pensión de sobreviviente, ¿ya? Podría ser, pero, pero no hasta el punto de que directamente esté cobijado por el sistema de riesgos laborales, ya que es una población que todavía no ha ingresado al campo de trabajo, ¿ya? Entonces, la cobertura universal habría que verla frente a aquellas personas que de alguna u otra manera trabajan, ya sea en el sector formal o en el sector informal. Esa es la idea que yo vería como una verdadera universalidad, por lo menos en cuanto a riesgos laborales. ¿Ya? ¿Cómo entonces yo miraría esa universalidad? Si es frente a toda la población, yo puedo decir, nunca habrá una cobertura del 100%, porque ¿cómo tú vas a amparar de unos riesgos de los cuales todavía no te vas a afectar porque todavía no estás prestando una actividad propia del trabajo? ¿Ya? O que no deberían trabajar. O que no están en edad para trabajar. Recuerden ustedes que el Código Sustantivo del Trabajo, la normatividad laboral, establece una edad mínima para poder trabajar. Y eso, con autorización del inspector, con autorización de las personas que son responsables del menor. Pero sí, la apreciación que tú has hecho es correcta, Brian. Esa, cuando a uno se le altera la salud, yo pregunto, ¿qué necesidad surge? Profe, económica y asistenciales. Así es, así es, así es. Surge una necesidad asistencial
una necesidad asistencial. Una necesidad asistencial, ¿cómo así? Hombre, présteme unos servicios de salud, ¿cierto? ¿Ya? Necesito acudir al médico para que el médico me recete, me prescriba unos medicamentos, una intervención para poder yo recuperar mi salud. Pero además de eso, se derivan unas necesidades económicas. Estas necesidades económicas, ¿en qué se traducen? En un exceso de gasto, o sí, en un exceso de gasto vendría siendo acá. ¿Por qué un exceso de gasto? Porque necesitas sacar de tu bolsillo, o necesitarías sacar más bien de tu bolsillo, para poder comprar los medicamentos y los bienes que necesitas para recuperar tu salud. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Una incapacidad que puede ser temporal. Pero incapacidad laboral o de cualquier índole. De cualquier índole hasta el momento. Permítanme un momento para verificar algo. Y no les esté... Bueno, sí, tiene razón, Brian. Una incapacidad laboral. Contingencia, una incapacidad laboral. Esta incapacidad laboral puede ser temporal o puede traducirse en una invalidez que es de carácter permanente. Cuando hay una incapacidad laboral, ¿qué necesidad se deriva? Asistenciales no, profe. Unas necesidades asistenciales hay en ese caso. Sí, una necesidad asistencial. Y unas necesidades económicas. ¿Por qué necesidades económicas? Porque va a haber un defecto de ingresos o privación de ingresos. ¿Listo? Entonces, mientras yo esté incapacitado laboralmente, lógicamente que la incapacidad en algún momento requeriré de una asistencia médica, pero además de eso estoy imposibilitado para trabajar y por lo tanto me veré afectado en los ingresos que voy a recibir. La vejez, otra incapacidad. ¿Qué necesidades se pueden derivar de la vejez? Profesor, una incapacidad o una condición. Contingencia. Una condición. Una contingencia. Ajá, pero no es una incapacidad. No, yo dije incapacidad. Claro que sí, eso fue lo que dijo. Usted también va para allá. Sí, dijo. Dije incapacidad. Sí, es una condición, no es Profe, una incapacidad. todos te escuchamos, profe. Ah, bueno. Es que, profe, ya entiendo, o sea, usted lo explicó antes, son derivadas, las condiciones siendo derivadas de la alteración de la salud, incapacidad laboral y vejez, o sea, las contingencias se derivan de lo que usted está haciendo ahí, de lo que usted está colocando ahí. Perdón, la vejez no es una incapacidad. La vejez vendría siendo una contingencia. Estamos hablando de las contingencias. Es decir, alteración de la salud es una,
La incapacidad laboral es otra contingencia. La vejez, otra contingencia. ¿Ya? Fíjense que estamos hablando de causas que originan distintas necesidades. Y esas causas son hechos, sucesos o actuaciones. ¿Listo? Entonces, la alteración de la salud puede ser considerada un suceso o un hecho. ¿Sí? Que genera una necesidad, sí. Entonces, la alteración de la salud es una contingencia. La incapacidad laboral la podemos ver como un hecho, un suceso. ¿Sí? La podemos ver como un hecho, un suceso. ¿Y originan necesidades? Sí. Entonces, podemos decir que la incapacidad laboral es una contingencia. Y la vejez es un suceso, es un hecho, de la cual se derivan necesidades. Si la Sí. podemos ver Claro. así, entonces tenemos que decir que la vejez es una contingencia. ¿Listo? Yo pregunto, ¿esa vejez genera qué tipo de necesidades? Profe, ambas también, que imagínense, Ambas, ya con la vejez, económico. pensiones, ya de ser una necesidad económica Ya no, y ya la no puedes salud hacer las mismas deteriorada. cosas por él. Exacto. Necesitamos 20 millones de pesos y una enfermera. Ya. Lo que pasa es que la necesidad asistencial, es decir, al llegar a la vejez, es muy probable que tengas tu salud alterada. ¿Ya? Tengas tu salud alterada. Deteriorada, una salud. Exactamente. Es posible que cuando sufres la contingencia de incapacidad laboral, tu salud se vea alterada también. Entonces, por eso yo creo que esas necesidades asistenciales en algún momento terminan siendo transversales. ¿Qué pasa con la vejez en las necesidades económicas? Produce un defecto de ingresos o privación de ingresos. ¿Por qué? Porque ya estás en decadencia en cuanto a tu fuerza laboral, en cuanto a tu capacidad laboral, y es muy probable que ya no te deseen contratar. Y por lo tanto, entonces quedarías desprotegido desde la obtención de un ingreso a través de la prestación de un servicio. Entonces, esa vejez puede generar una necesidad económica que se traduce en un defecto de ingresos o una privación de ingresos. Otra contingencia, Profe, la muerte. la muerte. La muerte. ¿La muerte qué tipo de necesidad genera? Profe. Profe, Económica. asistencial. Ahí cuando, Económica. Económica, mijo. Yo me Económica. atrevería para a su decir familia, yo me El atrevería a muerto decir, ya no necesita que nadie lo asista. El muerto necesita ser enterrado. ¿Qué necesita? no, pero Plata, a La su plata. familia, a su Ya. familia. ¡Qué Plata. familia! ¡Qué familia! porque el muerto tampoco necesita plata. Ajá. ¿Ya? Claro que sí. Ay, ¿cómo van a pagar el cajón? Profe, ¿cómo va a pagar el Que lo cajón, regala verdad? el gobierno. Sí, Eso no lo regala el gobierno. sí, pero el muerto no es el que paga el cajón. Comprometo a pagárselo, pero ustedes me dan la plata. Bueno, a menos que en vida lo haya pagado. Que pague un seguro. Ajá, en vida lo haya pagado. A Ustedes menos que en Sí. vida lo haya pagado. Pero ¿quién va a querer pagar en vida un cajón? Bueno, yo no, yo dejo la plata ahí. No, ya, yo lo voy a hacer. Mi papá ya pagó el de todo, yo ya me puedo morir tranquilamente, ya tengo hasta nicho y todo. Eso genera privación de ingresos para las personas que dependen del fallecido. ¿Ya? Del de Cujus. Del de cuyo, sí. De aquel cuya sucesión se trata. Así es. O también produce un exceso de gastos.
Exceso de gastos, ¿en dónde? En los gastos funerarios. En Me servicios parece funerarios. mentira que los que más se mueren son los que no tienen para pagar un cajón. Bueno, Es todo. más plata todavía. Vaya a ver usted que sí. Otra contingencia. Desempleo. ¿Qué origina el desempleo? Necesidades económicas, asistencia, de todo. Deudas. Ponga ahí deudas, porque está poniendo necesidades, no deudas. Podemos decir que genera estas necesidades el desempleo. Necesidades económicas. ¿Listo? Lógicamente, si estás desempleado no tienes ingresos con que mantenerte. Puede incluso producir hasta exceso de gastos, diría yo. La sexta. Profe, hay otra. Genera exceso de gastos y lo que no hay es para dónde gastar. La familia. ¿Ya? Que también podría generar necesidades. Anda, tienes a tú estás en tu casa y estás diciendo que la familia es una contingencia. Cuando yo sea grande quiero ser como tú. Sí, es que es verdad, porque es que cuando uno conforma familia, hay unas cargas adicionales que muchas veces no pueden ser cubiertas con el ingreso que reciben las personas y por lo tanto se crea el subsidio Eso no familiar. se casa. Así es, profe, la caja de compensación, para decir que hacerlo aporta a la caja de compensación ya. De ahí surgen las asignaciones familiares, el subsidio familiar. ¿Listo? Doctor, pero para eso no se casa, para dividir las deudas. Bueno, o sea, tú lo puedes ver como un negocio en donde tú lo dices, sí, se dividen las deudas. Eso es desde un punto de vista bastante práctico en cuanto a si tienes una relación, vivir bajo un mismo techo, porque al vivir bajo un mismo techo se supone que se reducen gastos, se reducen costos. Pero si lo ves desde otro punto de vista, como puede ser bajo tus creencias y convicciones, ya lo miras desde otro punto de vista, más allá del derecho, más allá de lo práctico. Entonces ya, por eso el matrimonio es un contrato, es un sacramento también. Porque tiene varios significados, varios alcances, varias naturalezas. Perdón, este es exceso de gastos. Exceso de gastos. Listo. Ahí podemos ver las distintas contingencias. Las distintas contingencias que surgen de las distintas necesidades que surgen de las distintas contingencias. Entonces, el Estado dice, bueno, ven acá, estas son las alteraciones, estas son las contingencias como hechos, causas o actuaciones, porque yo incluí, además de sucesos y hechos, actuaciones. Porque si se dan cuenta, la gran mayoría de contingencias surgen de hechos biológicos, salvo uno, que es el desempleo. El desempleo es la única contingencia que no se deriva de un hecho biológico. La familia puede derivarse de un hecho biológico, aunque hoy en día el concepto de familia va más allá
de los lazos que se puedan crear biológicamente. La muerte puede ser un hecho biológico, la vejez puede ser un hecho biológico, la incapacidad laboral puede ser un hecho, puede surgir de hechos biológicos, como puede ser una enfermedad de origen común, y la alteración de la salud puede ser también derivado de un hecho de carácter biológico, que no dependen de la voluntad de las personas. Pero a veces la alteración puede derivarse de actuaciones del individuo. Entonces por eso yo agrego actuación, como puede ser un accidente, como puede ser el conformar una familia por su propia voluntad. Entonces por eso en la conformación de la familia yo digo, así que para conformar la familia, como lo dice la Constitución política, no es solamente el vínculo matrimonial, sino la firme voluntad de querer conformarla, y eso ya es un acto, más que un hecho o un suceso. Entonces por eso agregué allá arriba actuaciones. ¿Listo? Que no lo trae el libro de Valencia C, de Gerardo Arenas Monsalve. La pregunta que surge ahora es, bueno, ya identificamos las contingencias, ya identificamos muchas de las necesidades que surgen de esas causas que son las contingencias. ¿Y ahora qué? Profe, ajá, para eso se crearon los regímenes. Para establecer, para cubrir con esas necesidades derivadas de esas contingencias. ¿A través de qué? A través del sistema de salud, de pensiones, de riesgos laborales y el subsidio familiar, como usted lo dijo ahorita último. De la seguridad social. Entonces, por cada una de esas, mira, salió bueno el tablero, ¿eh? Por cada una de esas contingencias que originaron esas necesidades, se deben suministrar unas prestaciones o beneficios. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ya tenemos estas, que es alteración de la salud, incapacidad laboral, Doctor, ¿nos vas a pasar esa tablita? vejez. Si ustedes quieren, lo que puedo hacer es cargarlas al curso. Profe, que escriba, que tome apuntes. Perfecto. Yo estoy tomando apunte, pero es de celular y se me hace difícil. Desempleo. Familia. Entonces, deben haber unas prestaciones para contrarrestar esas contingencias, o más bien las necesidades que se derivan de esas contingencias. Entonces podemos agregarle acá, para que se vea mejor, necesidades, para no repetirlas, ya que las hemos identificado allá arriba, vendrían siendo en su mayoría necesidades asistenciales y económicas. ¿Cuáles serían entonces las prestaciones? Las prestaciones vendrían siendo voy a buscar las de la Organización
Internacional del Trabajo para todavía no ir ingresando acá. Ujú, ujú. Ujú. Listo. Sí, estamos bien, vamos bien, vamos bien. Se las voy a anotar acá. Son las siguientes. Asistencia médica por enfermedad. Prestaciones económicas por enfermedad, que serían enfermedad común. 3. Prestaciones de desempleo. Profe, una pregunta. No. Prestaciones económicas por enfermedad común. Sí, vamos a ponerle de esta manera, para que quede más claro. Aunque los de la OIT están como yo las estoy escribiendo. Ok. Usted habla de la alteración a la salud, de enfermedades comunes. Como estaba colocando la de la incapacidad laboral. Sí, pero acuérdate que esta incapacidad laboral puede provenir de una enfermedad o accidente de origen común o laboral. ¿Ya? Sí, claro, porque de eso dependería la propia asistencia, si es una EPS o una ARL. Exactamente. Prestaciones de desempleo. Permítame un momentico, me están llamando de la universidad, qué pena. Qué pena con ustedes, se están comunicando conmigo de la escuela. Claro que se reducen los costos, ¿cómo no? Prestaciones de desempleo, prestaciones por vejez. Prestaciones por invalidez. Profe, hacerle una pregunta, profe. ¿Sí? Profe, cuando una ARL le da un dictamen pericial o un dictamen pericial a una persona diferente que le da a la EPS, a la que está afiliada a las muchachas, ¿cómo se hace para que se le pueda atender salud a esa muchacha? ¿Cómo? No entendí. La realidad es que la muchacha, ella tuvo una incapacidad, o sea, una lesión en un trabajo, entonces tuvo una afectación. Y la EPS le dieron, o sea, le colocaron eso en su historial clínico. Bien. Uh-huh. Entonces, en la ARL, ahora que eso le dieron a las semanas que antes pasadas, le dijeron que esa enfermedad, eso ya no era de ese accidente que tuvo en el trabajo. Entonces, por la historia clínica, uno como que se puede dar cuenta que ese accidente fue, que no le digo, que ese dolor
y esas molestias que ella ha venido que se le han venido produciendo a ella, eso fue que se generó posterior al accidente que tuvo ella en su trabajo. Entonces, ella lo que quiere que que hace uno a ello para que la sigan otra vez atendiendo. Eso tienen que determinar el origen. Porque mire bien, en la historia clínica aparece que sí fue posteriormente al trabajo, o sea, después que tuvo el accidente en el trabajo. Ella está trabajando, Claro, pero tú sabes que cuando la persona sale del trabajo le hacen unos exámenes ya finales. ella está Y eso trabajando, tú lo pero tienes está ahí. ella está trabajando, pero está incapacitada es porque no puede trabajar. Ella tiene un contrato y todo, ya no suspendió el contrato ni nada. Entonces, ella lo que me está diciendo es que se puede hacer ella. Acá, bueno, ¿qué es lo que quiere ella? Atendiendo otra vez para que se le cambien sus dolores y ya. Sabe que la atiendan otra vez porque ella me dijo que ya no la pueden atender más hasta se le dijeron los de la ARL. Habría que ver la documentación, a ver cómo fue el desarrollo de la atención, la calificación del origen, si hubo una incapacidad, si hubo un concepto favorable de rehabilitación, si no hay un concepto favorable de rehabilitación, si hay unas recomendaciones en cuanto al desempeño en su trabajo, cómo debe desempeñar su trabajo. Habría que ver todo eso, la calificación del origen, habría que ver muchas cosas. Doctor, no entiendo tu cuadrito. ¿Por qué el 3 no va con el 3 de prestaciones o beneficios? Ah, porque ustedes mismos lo tienen que relacionar. Doctor, eso es lo que te cae. Ah, ya. Así, Ah, ¿cómo así? Ew. o sea, ejemplo, asistencia médica, espérense, asistencia Sí, médica por enfermedad común. La asistencia médica se deriva de qué contingencia de alteración a la salud. y de qué otra. Puede ser también de una incapacidad. Claro, ¿ya? Ahí está, Ok. listo. Prestaciones económicas por enfermedad. Por las mismas dos. ¿Ah? No, porque estamos hablando de la prestación económica Ok. Por la incapacidad laboral. por la incapacidad laboral. Así es, por la incapacidad laboral. Eh, Prestaciones de desempleo. Bueno, aquí se puede agregar por enfermedad y accidente. Eh, Profe, cuando usted habla ahí las prestaciones de desempleo, yo puedo relacionarlas con, por ejemplo, ahora ¿cómo es que se llama eso? Familias en el sol. No, ese es familia en acción. Familias en el sol, no. El subsidio de desempleo es reconocido en virtud de, si mal no estoy, de las cajas de compensación. Creo que el Fondo de Solidaridad también. O es Creo que es, Y si mal es- este que yo le estoy diciendo, ¿a qué necesidad, a qué contingencia atiende? ¿cuál? La del beneficio de las familias y de los jóvenes. Esos son políticas de Estado para asistir a las personas de escasos recursos. O sea que ahí sería pobreza, también una contingencia. Mm, Fíjate que es una buena pregunta, pero mm, la pobreza es una contingencia. Oye, es fuerte eso. ¿Cómo decir que la familia es que la vejez es una condición?
Eso fue lo que dijiste. Así es, así es. No, una incapacidad fue lo que dijiste. Lo voy a pensar. Voy a averiguar eso de familias en acción en dónde se podría ubicar, ¿oíste? Y lo de los jóvenes también. Creo que están íntimamente relacionados. Sí. Prestaciones de desempleo atiende la contingencia de desempleo. La prestación por vejez a la contingencia de vejez. La prestación por invalidez a la incapacidad laboral. La prestación por muerte a la contingencia de muerte. La asistencia médica y prestaciones económicas por accidente de trabajo y enfermedad profesional, estamos hablando de la incapacidad laboral y alteraciones de la salud. Asistencia médica y subsidio económico por maternidad, estamos hablando de Laboral, alteración de las incapacidad. Ay, asignaciones perdón. familiares a la familia. Ahí están todas las distintas prestaciones dependiendo de las contingencias. ¿Listo? Sí, está más claro. La asistencia médica y los subsidios por maternidad también pueden asistir a las contingencias por alteración a la salud, porque el embarazo es una alteración a la salud. Lo que pasa es que el embarazo, sí, inclúyela ahí porque al final requerirá en algún momento atención en salud. Lo que pasa es que el embarazo como tal no es una enfermedad. O sea, no podemos verla como una enfermedad, pero sí como una condición. Y la condición puede conllevar en algunos casos alteraciones a la salud. Lo que pasa es que la maternidad es, enfermedad no es, accidente tampoco es. Pero sí, lo Se altera la podría salud. relacionar, pero sí lo podría relacionar con una alteración a la salud y con una incapacidad laboral, porque al final la licencia de maternidad es por el tiempo en que la mujer necesita recuperarse del parto y poder brindarle protección a su hijo. Y además de eso, recibir los servicios de salud que requieran eventualmente, por su misma condición. Entonces sí la podría relacionar. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, todo bien. Vamos a cargarlo enseguida. Sí, ese es todo el cuadro. Angélica, ¿por qué? Está muy pequeño el cuadro. Lo hago más complejo. No, está bien. Lo que pasa es que era para tomarle un capture. Hazlo, ¿quién dijo miedo? Ya lo tomé y se lo envié a los chicos que. Ajá.
Tú puedes seguir. Haz todo un Word lleno de cuadros. Ya dentro de 2 semanas hay parcial. Sí, tenemos que tomar notas de seguimiento. Tenemos que tomar notas de seguimiento. La otra semana. Lo que pasa es que yo me emociono mucho hablando de seguridad social y pierdo la... Esa es la actividad, profe, que vamos a hacer por ahí. ¿Cómo? ¿Y qué vamos a hacer de actividad? Para ir cogiendo ya cancha. Un quiz. 65%, vale. Yo les dije que la nota de seguimiento es 65%, ¿cierto? Un quiz, profe. Un quiz de 65%, esa es la nota de seguimiento. A mí no me parece que tú estés diciendo esas cosas a estas alturas. Yo No fui sé. muy claro y dije, nota de seguimiento 65%. Actividades varias. Dentro de esa pues está un quiz de 65%. Ya vienes tú con tus cuentos raros, Pedro José. Tienes unos juegos pesados, profesor. No eras así, yo no sé qué está pasando. A ver, vamos a cargar enseguida la gráfica para que esa gráfica quede ahí. Listo, jóvenes, ahí está parte de la clase del día de hoy. Entonces ya saben, siempre van a existir unas contingencias
Esas contingencias siempre van a generar unas necesidades, esas necesidades para superarlas, para brindarle protección al individuo que las padece, requiere entonces que se le brinde unos servicios. Esos servicios van a estar a cargo de los distintos regímenes que componen el sistema de seguridad social. Listo. Ahí está, cargada. Y finalmente, les voy a mostrar la presentación del día de hoy, que es muy corta. Que es definir el derecho de la seguridad social. ¿Cómo se define el derecho de la seguridad social? Como un conjunto de normas y principios que ordenan ese instrumento estatal específico de protección de las necesidades sociales y específicamente las relaciones a que da lugar. Entonces, recuerden ustedes que el derecho de la seguridad social lo que busca es materializar la seguridad social como una política social que busca propender por el bienestar general, protegiendo al individuo y a la comunidad de esas necesidades sociales. Entonces el instrumento, el derecho a la seguridad social, es el instrumento por medio del cual se organiza la manera de cómo proteger al individuo de las necesidades sociales a través de ese instrumento estatal denominado seguridad social. ¿Listo? Entonces, analizando esa definición, podemos decir que los elementos básicos de la seguridad social como las ramas del ordenamiento jurídico son, primero, es un conjunto normativo, pero más que un conjunto normativo es un sistema compuesto por reglas tanto constitucionales como legales. Es un sistema compuesto por reglas constitucionales y legales que están articuladas, por eso se llama sistema. Además de reglas constitucionales y legales, está compuesta alrededor de una serie de principios también, alrededor de una serie de principios. Esa serie de principios son unos mandatos de optimización, es decir, ordenan que algo se haga de la mejor manera posible. En otras palabras, los postulados y los principios sirven de base y de cimiento para poder desarrollar todo el ordenamiento jurídico frente al sistema de seguridad social o frente a la seguridad social. Además de eso, esas normas y esos principios, es decir, esos postulados, esas reglas constitucionales y legales, buscan ordenar jurídicamente una materia. ¿Y cuál es la materia? El instrumento de protección de las necesidades sociales denominado seguridad social. Y finalmente, el contenido del derecho a la seguridad social es regular las relaciones jurídicas que se derivan del sistema de la seguridad social. ¿Qué relaciones jurídicas? Entre los diversos actores, entre afiliado y EPS, entre EPS e IPS, entre afiliado y administradora de pensiones, entre afiliado y ARL, entre el Ministerio del Trabajo y ARL, entre el Ministerio de Salud y EPS, entre Superintendencia Financiera y administradora de pensiones. Como es un sistema que únicamente se puede materializar a través de unas reglas, y esas reglas lo que buscan es una finalidad que ya veremos, y solamente esas finalidades se logran a través de relaciones jurídicas entre diversas personas, entre diversos actores. Esas relaciones jurídicas son reguladas a través de la seguridad social. Surge una pregunta, y la pregunta es, bueno,
¿qué tan autónomo es la seguridad social? Porque el derecho al trabajo y la seguridad social están articulados, sin embargo, hay unas pequeñas diferencias, ¿no? Primero, la base sociológica del derecho al trabajo es el trabajo asalariado, relaciones individuales del trabajo, mientras que en la seguridad social son las contingencias sociales. Son las contingencias sociales como ya acabamos de ver. En cuanto a los sujetos que intervienen en el derecho del trabajo, son los empleadores y los trabajadores, así como las asociaciones profesionales. En Profe, cambio, sí, disculpe, en relación con lo que usted está diciendo al anterior de la autonomía que tiene, hay una sentencia que es la sentencia T 471 del 92 que habla de ese tema y dice que hoy se entiende que este derecho no emana de la relación laboral o de la dependencia del trabajo, sino que es la misma condición humana, las previsiones de riesgo, la conservación de la comunidad sana y productiva, conceptos que lo han convertido en un derecho inalienable de la persona así y es. no de una relación que emana del trabajador y empleador. Así es, pero la seguridad social, con su antecesora de los seguros social, emanaron de las relaciones de trabajo. Es decir, en sus orígenes partieron de las relaciones de trabajo, sino es que se han independizado, porque es que la seguridad va más allá de las relaciones de trabajo. Como bien lo dice, en sus condiciones de ser humano que están expuestos a unos riesgos y unas contingencias, independientemente que se origine o no de una relación de trabajo. Entonces es correcto. Y aquí se denotan esas diferencias. Entonces, en los sujetos del derecho del trabajo es empleador, trabajador, asociaciones profesionales. ¿Quiénes son los sujetos de la seguridad social? Todos. Las personas que todavía no han ingresado a la fuerza laboral. Aquellas que ya ingresaron a la fuerza laboral. Aquellas que perdieron su fuerza laboral por la edad o por alguna incapacidad y por lo tanto, o aquellos que ya superaron la actividad laboral por la edad, por la vejez. Entonces ahí están todos los sujetos involucrados, no solamente aquellos que están directamente relacionados con las relaciones de trabajo. C. El contenido del derecho del trabajo se basa en las relaciones derivadas del contrato de trabajo y los conflictos que le son propios de esas relaciones. Por eso ustedes ven relaciones individuales del trabajo y conflictos colectivos del trabajo. En cambio, el derecho a la seguridad social, el contenido es más amplio, se centra en las contingencias, en las necesidades, en las prestaciones y quién debe garantizar esas prestaciones y a favor de quién. ¿Listo? ¿Qué son las instituciones? Finalmente, los fines son distintos. En el derecho del trabajo, la finalidad es la protección del trabajador frente a su empleador. En cambio, miren, el fin de la seguridad social es lograr la seguridad económica de la sociedad. Y ustedes me dirán, ¿por qué la seguridad social busca lograr la seguridad económica de la sociedad? Pues bien, si nos vamos nuevamente a la gráfica, ¿están viendo la gráfica? Sí. Miren, Sí, necesidad económica. De la familia surgen necesidades económicas. Del desempleo, necesidades económicas. De la muerte, necesidades económicas. De la vejez, necesidades económicas. De la incapacidad laboral, necesidades económicas. De la alteración a la salud, necesidades económicas. Todas las contingencias, de alguna u otra manera, afectan el bolsillo de las personas y por lo tanto se deben proteger a las personas de esas necesidades para garantizar una seguridad económica. ¿Listo? Vamos a dejar hasta acá. Tarea, vayan leyendo el artículo 48 de la Constitución Política.
Ok, chao. Gracias, No, chao. espérense un momento. ¿Llegaron todos? Sí, ¿Asistieron señor, todos? creo. Sí, profe, solo falta Luis Ortega, pero es porque en su pueblo hoy se fue la energía. Ok, muchas gracias. Entonces ya lo anoto. Que tengan feliz tarde. Bueno, bye, doctor. Pues, Listo, nos vemos. Pues, ¿Sí? entonces le mando, Hasta luego. vamos a eso. ¿Cómo? Entonces le mando los documentos de la... Sí. A ver qué es lo que se busca y qué se puede hacer.